Pues sí, la formación es importantísima, dado que pues, ahí se siembran los valores que después pues, nos fortalecen para ir enfrentando los obstáculos. Y pues claro que nos ayudan a desarrollar el carácter, que es una cosa fundamental. Tener principios de vida creo que también es importantísimo, porque también ahí se fundamenta la ética de cada uno de nosotros. Y desde luego que pues, nuestras familias son importantes, ¿no? En ese sentido, como que ahí quedan sembrados esos valores, esos principios. Y en la escuela, en la relación con los maestros y con nuestros compañeros, creo que se ponen en práctica y algunas se aprenden y se fortalecen. Y la preparación académica, desde luego que es muy importante. Yo tuve la suerte de correr con grandes maestros en el colegio de bachilleres, que no solo me dieron como, me transmitieron su pasión por lo que hacían, sino que esta pasión justamente va cargada de un compromiso y que eso fue lo que a mí me ayudó a descubrir mi vocación. Y tengo recuerdos de verdad muy importantes en mi corazón de los maestros que tuve en el colegio de bachilleres, que incluso con algunos tuve una relación posterior al colegio, ¿no? Y cada uno de estos maestros yo me di cuenta que hicieron un esfuerzo extra, ¿no? Y ese esfuerzo extra yo lo agradecí muchísimo, porque hablaba justamente de que lo que después uno decide como vocación profesional implica una pasión que va más allá de cumplir ciertas reglas o ciertos requisitos, ¿no? Recuerdo mucho a maestro Fernando de Fuentes, se llama. Él era maestro de taller de lectura y redacción y fue quien le dio un valor, por ejemplo, a mi pasión por el cine. Él nos daba un punto por cada película que nosotros le reseñáramos y además una película del cine mexicano. Entonces, esa etapa de mi estancia en el colegio, que se dio este movimiento que se llamó el Nuevo Cine Mexicano, Solo con tu pareja, como Agua para Chocolate, La mujer de Benjamín. Yo me acuerdo que después de la escuela íbamos al cine con este entusiasmo porque nos iba a implicar un punto extra. Y entonces fue cuando descubrí que eso tenía un valor. Y entonces, pues además yo había visto todo el cine mexicano que seguramente todos vimos en la tele, ¿no? Las películas de Pedro Infante, las películas del Indio Fernández, todo eso, que él empezó a dar un valor. Entonces, o sea, lo que somos, y eso es importante, ¿no? Entonces él hacía un esfuerzo extra, llevaba su proyector, creo que era de 16 milímetros, a uno de los salones audiovisuales y él nos proyectó Danzón de Mariano Varo, nos proyectó Salón México del Indio Fernández, ¿no? Y fue pues fascinante, ¿no? Por ejemplo, él es uno de ellos. Felipe Sánchez fue otro maestro que ya no está en el colegio, pero que también era maestro de taller de lectura y redacción y estimulaba mucho el tema de la escritura. Había otro maestro, fue un universo que se descubrió en esa etapa, que nos descubrieron a los grandes autores, Cortázar, Elena Garro, Octavio Paz, Borges, García Márquez, no se diga, ¿no? Entonces, sí siento yo que ahí se fueron mezclando, yo creo que temas de formación y temas de preparación académica. Sí, lo que es fundamental en mi paso por el colegio de bachilleres fue el taller de teatro. Yo acudí al área paraescolar porque hicieron una campaña para avisarnos a los estudiantes que teníamos esa opción, que después de clases podíamos practicar un deporte o practicar un arte. Entonces yo fui al taller de música, pero pues así es el destino, ese día estaba cerrado y entonces entré al taller de teatro y fue un universo que se me abrió completamente. Además, fue un lugar donde se apreciaba muchísimo el trabajo en equipo, la sensibilidad personal, y entonces encontré un universo que enriqueció mi mundo, en donde yo encontré también que pude canalizar, digamos, toda mi expresión, mis angustias existenciales, todo lo que vive un adolescente, y canalizado eso encontré incluso un reconocimiento, ¿no? En la comunidad del colegio. Entonces, eso a mí fueron pistas importantes para descubrir mi vocación. Entonces, el taller de teatro, que además pues tiene esta línea directa que tiene que ver con uno de los grandes artistas y yo diría ideólogos del arte en México, que es Héctor Azar, el arte y educación, digamos, que influyó directamente, pues fue el que diseñó, digamos, conceptualmente todo lo que tiene que ver con el área escolar en bachilleres y que por fortuna yo conté con maestros que tenían su línea directa, ¿no? Entonces, en mi plantel había un maestro que estaba muy comprometido con el desarrollo del teatro y yo encontré, por supuesto, ahí, como comento, mi vocación. El colegio de bachilleres, yo estaba en primer semestre y hicieron los Juegos
interbachilleres se llamaban, o se llaman, y yo recuerdo que yo practicaba la natación y me llevaron a competir al Comité Olímpico Mexicano, ¿no? Entonces yo tenía 15 años y yo me vi en el Comité Olímpico Mexicano, bien, ahí practicando con Ernesto Canto. Recuerdo que en ese tiempo era así como uno de los ídolos del país en la caminata, y entonces el Colegio de Bachilleres nos llevó a vivir esa experiencia. Y recuerdo que la competencia fue en una de las albercas de 50 metros, y para mí fue fundamental en el desarrollo de mi carácter, porque yo sentía muchísimo miedo. Entonces recuerdo que iba yo hacia los banquillos de salida y yo sentía tanto miedo por el lugar, me imponía muchísimo, y empecé a pensar, desmáyate. Así, desmáyate, porque y si te desmayas, cuando te pregunten cómo te fue, pues no sé, porque me desmayé, ¿no? Y entonces iba en esa lucha interna, y decidí no desmayarme, decidí llegar al banquillo. Ya que estaba ahí, dije, bueno, pues ya aunque llegue al último. Y entonces dieron el disparo de salida, nos aventamos. Yo en ese tiempo solo sabía nadar respirando de un solo lado, y me tocó en el último carril. Entonces veía los aros olímpicos y no veía qué estaba pasando, pero escuchaba el alboroto de los otros colegios que iban a echar porras a sus compañeros, y yo juré que ya había llegado en el último lugar. Y solo pensaba, dalo todo tu esfuerzo. Y llegué y gané, ¿no? Entonces, porque toco la pared del que llego y volteo y todos vienen atrás de mí. Entonces fue así como... Y fue importantísimo, por ejemplo, esa experiencia en la formación de mi carácter, ¿no? En cómo, a pesar del miedo, a pesar del temor, a pesar de lo que te puede imponer un escenario como ese, hacer un esfuerzo para enfrentarlo, pues es una experiencia que yo agradezco muchísimo del colegio, ¿no? En el taller de teatro, pues las muestras de teatro, los encuentros culturales, nos visitaron, por ejemplo, un músico importantísimo que es amigo del colegio, que es Pato, el de La Maldita Vecindad, en el momento en el que estaba en su punto culminante. Recuerdo que fue un mane magnum así y fueron y nos dieron esa plática. Entonces parecía la sensación de que algo en términos culturales, que era lo que a nosotros nos importaba, el colegio era como un lugar de efervescencia, ¿no? Y estos maestros, por supuesto está mi maestro de taller de teatro, mi maestra de filosofía, los maestros de taller de lectura, de literatura, hacían como que nos estimulaban, ¿no? Entonces hicimos proyectos ya independientes como estudiantes, una revista que se llamó La Mugre, que eso era de puros estudiantes y la repartíamos, pero eso era consecuencia de todo ese ambiente que era importante, la cultura. A uno de los jardines le pusimos Jaime Sabines, porque pues descubrimos la poesía de Jaime Sabines. Es una excelente estrategia para enamorar mujeres, ¿cierto? Pues que lo que nos importa en ese momento, ¿no? Como adolescentes, cómo te acercas a una chica, descubres la poesía, le mandas un poema y ya pasa algo, pero también te descubre un universo que pues, posteriormente se vuelve fundamental en la vida, en mi vida, ¿no? En mi caso. ¿No? O sea, sí recuerdo que en la primaria yo hice una obra de teatro, la escribí y fue una experiencia importante. O sea, sí se diferenció de las otras experiencias. Por mi papá, por influencia de mi papá, pues la práctica del deporte era algo como un poco que había que hacer, ¿no? Mi papá, trabajador, de origen campesino, desplazado de Guerrero, de la violencia, de la tierra caliente, etcétera. Entonces, eran personas que pues, por el desplazamiento y un ambiente que ellos vivieron, pues, yo creo que eran los años 70, en donde había muchísima conciencia acerca de que el estudio era como una forma, ¿no? De liberarse de esos momentos de la pobreza y todo esto, como un poco todo lo que heredó el presidente Cárdenas, ¿no? Y el vasconcelismo, ¿no? De que la educación era realmente la salida del país, ¿no? Entonces, yo creo que mis papás, aunque ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar, tenían muy claro esa como consigna o misión, ¿no? Y en su desplazamiento por la violencia que había en Tierra Caliente, como que era algo muy contundente. Nuestros hijos tienen que estudiar, ¿no? Entonces sí había como, en mi caso, en mi casa, una como claridad de que todo lo que tenía que ver con el estudio era importante y fundamental, ¿no? Entonces, cuando mi papá leía mucho y como que ese hábito digamos, lo adopté. Y entonces, por ejemplo, si yo leía, era como un espacio en donde me respetaban, ¿no? O sea, no era como o sea, si yo estaba, a veces lo utilizaba ya con maña, ¿no? Para evadir mis responsabilidades. Ya agarraba un libro gordote y ya nadie me molestaba, ¿no? Pero sí había conciencia por parte de mis padres,
Pero en mi caso fue también, yo creo que el colegio fue donde descubrí el valor de eso. Como les comentaba, yo vi muchas películas con mi papá me hacía ver que una película tal cual era bonita o era importante por tal cual razón, pero en el colegio se le dio un valor a eso. Y eso creo que fue lo importante, ¿no? O sea, trae uno una carga cultural, educativa, y ahí tiene un valor, no, pues qué bárbaro, dices, no, pues yo quiero seguir viendo películas, quiero hacer películas, el teatro tiene un valor, órale, ¿no? Se puede uno dedicar a esto, wow, es como, para mí fue muy importante porque por el origen que yo tengo, como comento, o sea, campesinos desplazados a la Ciudad de México, el valor está fundamentalmente puesto en cosas productivas de tipo de trabajo, pues de obrero, ¿no? O sea, seamos como claros en ese sentido, ¿no? Si uno tiene la capacidad de tener un oficio como albañil, plomero, que son importantes, como que había la posibilidad, y eso tenía un valor, pero de pronto decir, pues es que se puede ser actor. Y también fue importante, ¿por qué? Porque me acercó a mí una posibilidad que antes de eso estaba completamente alejada. ¿Quiénes son los que salen en la pantalla? ¿Quiénes son los que hacen películas? Pues parece ser que son gente muy privilegiada, que está como destinada a algo especial, ¿no? Y de pronto que en un colegio de bachilleres, en el plantel 10 Aeropuerto, Metro Pantitlán, al que acudíamos gente de Valle de Chalco, de Nesa, de Ejército de Oriente, de Aragón, todo esto, se nos acerca esa posibilidad y al momento de ejercerla que implica compromiso, disciplina, como cualquier otra profesión, pues yo creo que es una revelación para mí importantísima y de un gran valor que por supuesto yo le agradezco al Colegio de Bachilleres y a los maestros que se comprometieron con esa misión en ese momento. Pues por experiencia puede hasta resultar positivo que no esperen nada. ¿Por qué? Porque todo es sorprendente, ¿no? Cuando entras a un lugar y en el que incluso vas con cierta actitud de derrota y de decir, pues esto fue lo que me tocó, y que empiece a sorprenderte porque lo que hay ahí adentro justo es inesperado, es una experiencia por supuesto muy positiva, ¿no? Pero yo creo que también depende de que uno busque, o sea, finalmente la gran lección tiene que ver para mí ahora con que pues las condiciones pueden ser adversas, esas siempre van a existir, o sea, difícilmente va a existir una circunstancia ideal en la vida, ¿no? Y finalmente yo creo que eso es un gran reto y estímulo para poder salir adelante, ¿no? O sea, creo que es el momento en donde uno aprende a hacerse responsable de sus propios deseos, de su vocación, porque de la vocación hay que hacerse responsable, ¿no? Es decir, yo me doy cuenta que tengo este don, esta capacidad, este talento, pues ahora me tengo que hacer responsable de esto, ¿no? Y le tengo que encontrar una salida, lo tengo que canalizar a pesar de las adversidades y las circunstancias. Yo creo que ese es el primer reto para una vocación, ¿no? El llevarla a cabo a pesar de las circunstancias. Y yo creo que cuando se enfrenta a eso, pues hecho eso, casi cualquier cosa se puede hacer, realistamente, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que es un espacio justamente abierto a que todas las propuestas, por ejemplo, todos los que estuvimos ahí, mi generación de bachilleres, Humo se volvió uno de los grafiteros más importantes de México, ¿no? O sea, él por hoy es un ícono del graffiti, por ejemplo, y era un chico, lo recuerdo bien, en condiciones incluso más adversas que las mías, ¿no? O sea, sí, y finalmente su talento y su deseo y su vocación lo hicieron salir adelante, ¿no? Entonces, yo fui maestro del colegio de bachilleres y mis alumnos tengo alumnos que decidieron ser músicos y son músicos talentosísimos que están estrenando discos, que están estrenando proyectos musicales, ¿no? Que se dejen sorprender y que si creen que le hace falta al colegio, pues esa es la oportunidad para que ellos se lo pongan, ¿no? Quitarnos un poco de esta expectativa de que todos nos lo tienen que dar, sino de que también yo tengo que proponer, tengo que incidir, tengo que buscarle, como dice el dicho famoso, la cosa es buscarle. Parece sermón, así como de abuelito, pero definitivamente el practicar un deporte o una actividad artística es fundamental para la formación. Muchos de mis compañeros del taller de teatro no fueron actores, pero recuerdo uno de ellos se volvió empresario
de las telas, maquilador de ropa, y le va muy bien, ha hecho mucha lana. Y me acuerdo que me decía, es que cómo me acuerdo de esa clase que nos decían, ten conciencia de tu espacio. Y entonces él diseñó su taller de costura basado en el aprendizaje que obtuvo en el taller de teatro, de que el espacio tenía que organizarse y tenía que ser conciencia del espacio, de cómo lo utilizas, por ejemplo, ¿no? Tengo una periodista compañera, se llama Naya Roldán, ahorita acaba de publicar su segundo o tercer libro, creo que la semana pasada, puso en jaque a uno de los gobiernos de este país en el sexenio pasado, con el libro que se llama La estafa maestra, ¿no? Y tengo contacto con ella y me dice que lo que yo aprendí en el taller de teatro pues fue a enfrentar a la gente, a ser desinhibida, a poder pararme y decir, hay que hacer esto, hay que decir esto. Y bueno, ella dice cosas, tuvo la oportunidad de estar en la mañanera con el presidente y de hacerle sus preguntas, y pues ella lo expresa, ¿no? Ella dice, pues esto lo aprendí en el taller de teatro, ¿no? Entonces, son cosas que van a contribuir al desarrollo de la personalidad y posteriormente del desarrollo profesional de alguien. Y es más, un taller de teatro te ayuda a poderte acercar a la chica que te gusta y escribirle un poema, hasta para eso sirve, ¿no? Cantarle una canción, bailar no se diga, ahora que hay tantas posibilidades. Y por ejemplo, encuentro de los encuentros interbachilleres, pues era increíble, el encuentro con otros compañeros de otros planteles y las porras y este espíritu del deporte, ¿no? De vamos a competir, pero al final había un ambiente de muchísima fraternidad y ya nos habíamos hecho compañeros de los del 5, de los del 20, de los del 1, del Rosario, en fin. Y eso, por supuesto, que siempre construye como adolescente una identidad, una fortaleza. Y yo, a pesar de las cosas negativas que evidentemente hay en cualquier sistema educativo y que en mi caso particular, que estábamos rodeados de un contexto social bastante violento, por supuesto que agradezco y me siento muy orgulloso de ser parte del Colegio de Bachilleres. Pues yo creo que la pasión por lo que hacen, yo creo que es importante. Y cuando yo fui maestro del Colegio 18, me acuerdo que me dijeron, maestro, déles un taller especial a los que habían sido alumnos los más problemáticos. Y para mí fue un reto. Y claro, un halago, dije, por algo. O es un castigo o es un premio, pero bueno. Entonces me dediqué durante un intersemestre con un grupo de todos los que habían sido reprobados y que eran los más conflictivos. Lo que yo entendí fue que esos chicos lo único que necesitaban era escucha y un poquito de comprensión. Y no juzgarlos, porque los contextos han cambiado muchísimo. Entonces recuerdo particularmente uno de ellos que estábamos haciendo una manta y me acerqué y me dijo, yo lo que quiero es ser narco y tener una camioneta y andar así, y eso es lo que quiero. Y veía yo su sonrisa y lo escuché. Y lo que descubrí fue más bien un chico muy sensible queriéndose identificar con algo que lo hiciera como protegerse y agarrarse de algo que le diera a él un tipo de fortaleza y de esperanza, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo no hubo necesidad de decirle que eso era malo, ni mucho menos. Pues más bien lo que yo descubrí era que un chico que estaba sufriendo mucho en un contexto de mucha violencia, ¿no? En el momento en el que sintió confianza, empezó a soltarse y empezó a descubrir que él tenía talento, que él tenía capacidad, que él podía aspirar. Porque muchos de nuestros estudiantes, sobre todo en las periferias, llegan incluso con la convicción de que muy desesperanzados. Y a veces los maestros estamos enfrente y dices, ¿cómo le haces para inspirarlo? Cuando después de haber estudiado tanto, pues también parece que mi vida no es tan fácil, ¿no? En términos profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda el amor por lo que hacemos. Nos queda el recuerdo, por ejemplo. Uno de los maestros de bachilleres nos decía que se había subido un camión y no sé si esto lo vayan a dejar, pero que uno de los chicos se subió a saltar el micro, ¿no? Entonces, a ver, ya se la saben. No, él no, porque él es mi maestro de voleibol, ¿no? Finalmente se siembra un algo, ¿no? Y yo creo que en la adversidad, el hacer las cosas con amor, y no quiero que suene a pedagogía, a demagogia, yo tuve maestros que se enfrentaron a eso en el colegio de bachilleres y lo que me queda en la memoria es el amor y la pasión por lo que hacían, ¿no? Y yo quise transmitirles eso y creo que cumplí un poco mi tarea.
Y fue eso, por ejemplo, en el Bachilleres 18 yo encontré comunicación con los maestros de artes plásticas, de música y de danza. Recuerdo perfectamente esos 3 maestros y nos juntamos y el proyecto fue que el área preescolar fuera una academia casi como la que soñó Platón, ¿no? En un lugar donde el alumno llegara y se sintiera como enriquecido por la práctica de las artes, ¿no? Entonces hicimos ese proyecto y fue maravilloso, hicimos proyectos en conjunto y entonces nos poníamos los 4 maestros y todos nuestros alumnos, los que habían llegado a teatro, a música, artes plásticas y a danza, los metíamos a un solo salón y ahí estábamos. Entonces yo intervenía y daba la clase a todos y luego intervenía la maestra Eloína de danza, el maestro Arturo de música, el maestro Arturo de artes plásticas y se generó algo increíble. Entonces el final de semestre era una cosa comunitaria, ¿no? Que creo que ese es el propósito también de una experiencia del área paraescolar, crear comunidad. Si se crea comunidad, se empiezan a resarcir heridas muy profundas socialmente, principalmente la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunidad nos hace identificarnos y decir, oye, pues si somos los mismos, si el que me viene a atracar en realidad está todo triste porque lo abandonó su papá, vente ya, o sea, finalmente yo creo que todos los que estamos seres humanos por naturaleza buscamos una pequeña tribu, ¿no? Y entonces esa comunidad da fortaleza, da identidad, vive uno la experiencia de la amistad, que es uno de los valores esenciales de cualquier ser humano, y eso se vive en la adolescencia, ¿no? Entonces, pues yo no sé si les daría algún consejo, y si fuera, pues más bien les diría, hagan lo que hicieron mis maestros y lo que yo intenté cuando fui maestro en el colegio, hacer las cosas con un profundo respeto por los estudiantes, por respeto por lo que viven, yo mismo lo viví, y tratar de que esa experiencia, al hacerla con auténtico amor, nos regale algo independientemente de lo que vaya a pasar después, ¿no? A los padres de familia, pues creo que es importante poner atención. Yo vengo de una generación donde mis padres estaban pues, dedicados a trabajar 10, 12, 14 horas, ¿no? Para tratar de sacarnos adelante. Esa es una realidad. Hay algunos padres que no, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que es importante una comunicación, preguntar cómo te fue, no sé qué. Eh, Recuerdo mucho a mi maestro del taller de teatro de bachilleres, que por alguna razón que no entiendo, yo escondí que yo iba al taller de teatro por una época. Y ya cuando dije, ya los voy a invitar, me presenté y entonces mi maestro se acercó y recuerdo que les dijo a mis papás, apóyenlo. Y fue un momentazo, o sea, yo lo tengo clarísimo, en el momento mi maestro tuvo esa como sensibilidad, maestro de bachilleres, y se acerca con mi papá se sentía yo creo que muy orgulloso de lo que había presentado y le dijo, apóyenlo. Y esa frase que en ese momento mi maestro del colegio de bachilleres de taller de teatro le dijo a mi papá, fue muy importante, porque mi papá a partir de ahí se volvió, con respecto a mi vocación, incondicional, ¿no? Entonces, pues si se puede dar esta comunicación entre padres y maestros, pues o sea, pensémonos que somos una pequeña comunidad, no es que esta ciudad de pronto nos abruma y pensamos como que ya no hay, o sea, es una comunidad que se va forjando definitivamente entre los profesores, la comunidad académica, los padres y los alumnos. Si se puede cerrar ese triángulo, casi que estamos garantizando el éxito de una experiencia humana y probablemente académica, ¿no? Y probablemente profesional. Yo quiero agradecerles profundamente a sus fundadores, a sus directores, a sus administrativos, a sus maestros y a sus alumnos por haber sido parte fundamental de mi vida. Gracias y ojalá que sigan haciendo todo lo que hacen con ese mismo amor y esa misma pasión, porque a mí me cambiaron la vida y estoy seguro que por esa misma razón se las van a cambiar a todos los que son parte del colegio de bachilleres.